Bueno, entonces, muy buenas tardes. Hola. Mis colegas. En el día de hoy, entonces, como se había previsto, con anticipación, vamos entonces a hablar sobre ciencia y tecnología e innovación en China, a partir de los textos que Luis Francisco nos facilitó. Así que a través del ejercicio que vamos a hacer, como siempre, la posibilidad de ir haciendo las intervenciones de manera, pues, de iniciativa, no se vuelva una cuestión de una directriz y que podamos hacer un ejercicio jugado, y tan pronto terminemos, más o menos sobre unos 10 minutos antes de que se acabe la reunión, hacemos unas conclusiones y permitir también para presentarles a ustedes los temas que les tenemos propuestos por parte de Luis Francisco para las 2 semanas siguientes, e ir preparando también la información. Entonces, para comenzar, en términos generales, les quiero plantear que podemos hablar entonces sobre estas políticas de ciencia y tecnología en China a partir de lo que se fue desarrollando en unos periodos históricos o unos momentos históricos pensados en, a partir también de las organizaciones mundiales como el Fondo Monetario Internacional, la ONU, quienes fueron dando unas directrices a nivel global, y a partir de aquí, pues comparando cómo en esta visión macro o de orden teórico, cómo China fue aplicando cada uno de estos procesos y que lo podemos vincular o relacionar con lo que la semana anterior habíamos dialogado con respecto a el desarrollo de ciencia y tecnología en la visión de la Unión Soviética. En ese orden de ideas, ¿quién quiere comenzar? Bueno, yo quisiera, antes de abordar cada uno de los textos, señalar algunos aspectos previos de tipo histórico. Sabemos muy bien que la sociedad china posee una cultura milenaria que, por la naturaleza geográfica donde esta población se encuentra, tenía unas barreras naturales que permitía que hubiese un desarrollo endógeno de sus costumbres, sus conocimientos y su cultura en general. Allí se encontraron pues, varias aportaciones a la cultura universal posteriormente. Ese tiempo que él va a estar acompañándonos, y un poco como de todo este proceso, ¿no? Todas las aristas que tiene y todas las implicaciones que... Entonces, ¿qué tal si pronto? Estoy viendo que hay una interferencia. No se vaya. Sí, señor. Perdón, ¿puedo interrumpir? ¿Estamos grabando? Sí. Ah, gracias. Entonces, si el profe José nos inicia con una oración. Astrid, hay una interferencia. Buen Dios, venimos delante de tu presencia para darte gloria, honra, alabanza. Astrid, por favor, cierra tu micrófono. Y sigues haciendo. Gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos para tener... Astrid, cierra tu micrófono. El trabajo que se requiere para seguir este proceso y poder ofrecer nuestros servicios a una comunidad más... Por favor, alguien que le escriba a Astrid en el chat que cierre el micrófono. Corazones para que podamos tener todos nuestros sentidos. Bueno, vamos a continuar. Después de esta, llamémoslo así, imbricación religiosa, espiritual, con el aspecto histórico que estábamos diciendo, entenderán ustedes, así tiene que atender varios frentes y por supuesto, pues, aquí tenía que coordinar dos cosas, pero bueno, listo, ya, no me escuchaba, pero al final se dio cuenta, pero bien, gracias. Continuaba, entonces una cultura, decía que la China, una cultura milenaria que se había favorecido a raíz de la naturaleza geográfica en donde se ubica esta población, que permitió el desarrollo de unos pensamientos, sentimientos, concepciones filosóficas y prácticas de vida que generaron una muy sólida elaboración y formación cultural, que incluso generaron conocimientos que después se transforman en aportaciones para la humanidad.
Y entonces estamos aquí acordándonos, por ejemplo, de la pólvora. Es un primer elemento del cual me acuerdo. Pero hay otros elementos de la medicina tradicional china, por ejemplo. Está también las concepciones de sabiduría del Tao Te Ching, las ideas filosóficas de Confucio. Y esto lleva a que haya una homogenización a lo largo de los milenios, porque sí podemos hablar de milenios en la cultura china, de tal manera que hay una configuración poblacional con una serie de variantes regionales, pero una conformación de un espíritu nacional que ha llevado a ser una nación con mucha disciplina, pero también con mucho sufrimiento. En la época moderna, pues así pasando muy rápido, pues hay unas relaciones con Occidente a través del Imperio Británico y también lo hay con los portugueses en un momento determinado. Hay la relación con la comunidad jesuita que exploró todas estas tierras, al igual que lo hizo en Japón. Matteo Ricci, perdón. ¿Perdón? Disculpa que te interrumpa, era el famoso jesuita Matteo Ricci. Ahí tenemos, él es uno de ellos, pero también tenemos, además de él, a Teilhard de Chardin, el sacerdote y filósofo francés. Y bueno, en todo ese proceso, pues China, en época más reciente, desde el siglo XIX, pues vivió una serie de circunstancias, contradicciones y tensiones internas de manera muy aguda y profunda, que permitieron que, por ejemplo, la intervención extranjera en sus territorios se diera, con la gran invasión japonesa en las zonas del norte, y también la participación de las misiones norteamericana y británica en buena parte de ese país, que hacía que era insostenible el poder mantener unas formas de vida de esa manera, que llevaron entre 1919 y 1949 todo un proceso de luchas internas entre distintas facciones, donde se destacan básicamente el Partido Nacionalista dirigido por Chiang Kai-shek y los revolucionarios campesinos dirigidos por Mao Zedong, que al final de cuentas, después de todo un proceso de una larga gran marcha, llevan a que en 1949 se establezca la República Popular China, con una dirección política y filosófica basada en el marxismo, y que tiene su propia, llamémoslo así, acentuación o sabor en la medida que Mao Zedong le imprime a esta revolución con su propio pensamiento filosófico. Al darse esto, pues indudablemente en los primeros años va a recibir una solidaria ayuda de parte de la Unión Soviética, prácticamente en los últimos 3-4 años del gobierno de Stalin, y posteriormente durante 6-7 años las aportaciones del gobierno de Khrushchev, donde hay una serie de aportes en múltiples áreas, pero para el caso que nos corresponde de ciencia y tecnología, por supuesto, hay una gran cantidad de aportes y de donaciones, llamémoslo así, de conocimientos científicos y tecnológicos de especialistas soviéticos a la naciente República Popular China. Y es que es en ese ambiente, a partir de los programas de los planes quinquenales, se empieza a desarrollar todo lo que seguramente ahorita vamos a hablar. Básicamente ese era como un panorama general que quería dar de cómo es que aparece esto,
Y por supuesto, con la anotación de pie de página, ahorita que me acuerdo, que en esa lucha que va entre 1919 y 1949, China queda dividida en dos. Una, la República Popular China, que es el área continental, y dos, la China nacionalista, que se ubica en la isla de Taiwán, que siguen manteniendo en ese momento una tensión y una disputa política y de diplomacia internacional, porque una buena cantidad de países del mundo admiten a la República Popular China como un estado soberano, pero hay muchas naciones del mundo que no admiten que Taiwán o China nacionalista sea considerada como un estado independiente. Hoy por hoy la República Popular China sigue reclamando que Taiwán es una isla perteneciente al territorio soberano de la China, la República Popular China. Ese era otro ambiente que quería pues de expresar en el ámbito de apertura de esta conversación. Excelente, gracias por ese preámbulo que entonces nos ubica también en un contexto histórico y como en unos lineamientos. En este orden de ideas, pues, ¿quién quiere comenzar? No, recuerda cerrar tu micrófono. Bueno, pues, ¿alguien está hablando? No. Bueno, el asunto que me llama poderosamente la atención es esa forma como se ha designado las últimas movidas de la economía china, que dicen el milagro de la China. Y me parece curioso porque definitivamente, como anotaba Francisco en 1949, cuando se hace toda esta división, toda esta reorganización, pues China empieza con el apoyo de la Unión Soviética en campos, digamos, de conocimiento, orientando actividades de las universidades y también con un modelo de institutos de investigación que eran los que, digamos, que iban ejecutando algunos proyectos de investigación. Pero todos estos proyectos estaban orientados para proyectos militares y entonces pues el enfoque para la industria pues fue muy reducido y limitado, y por lo mismo China comenzó a adoptar un nuevo sistema, y de ahí viene toda esta cuestión de la reforma del sistema de ciencia y tecnología para generar un gran impacto pues en la economía china. De esto pues la primera parte fue la cuestión esta de fijar unas grandes pautas en investigación y desarrollo para impulsar esencialmente la agricultura, la industria y el desarrollo social. Esos fueron como los principales puntos de partida, y pues adoptando todo un sistema digamos, de innovación para explicar mecanismos de creación de conocimientos y diseminarlos a nivel nacional y regional. Esto fue como el primer enfoque, y de ahí pues se elaboraron tres etapas que fueron las primeras tres etapas con las que China comienza a generar unos grandes cambios en toda su administración educativa, económica y productiva. Esto arranca más o menos, el concepto estaba más o menos en que hay un Consejo de Estado, hay una serie de instituciones, unos ministerios, el Ministerio de Educación, que es como la base para la investigación. Tiene también el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología, que abarca como 7 departamentos y dicta políticas de administración, de presupuesto gubernamental para la investigación y para el desarrollo. Está la Academia China, que es un sistema gubernamental de institutos de investigación, que es fundado precisamente en 1949, y es el líder, que en ese momento, para el momento del 49, es el líder en defensa con armas nucleares, satélites y tecnologías en propulsión y elaborar motores a reacción, en fin. Está la Academia China de Ingeniería, la Academia China de Ciencias Sociales, que son
dos institutos más importantes académicos en cuanto a investigación. También está un comité nacional para la Fundación de la Ciencia, que financia principalmente la investigación básica en ciencias naturales. Con esto digamos, estas instituciones apoyan a otros ministerios para digamos, en asuntos industriales, en cuestiones de información industrial y tecnológica, administración estatal de la industria y construcción de maquinarias. Todo esto para formular grandes programas y políticas nacionales de ciencia y tecnología. Entonces, pues como vemos esta cuestión del milagro chino, pues no hay tal milagro. Lo que uno puede ver es que hay una gran organización, hay una gran actitud digamos, del Estado en cuanto a generar fórmulas, decretos, reglamentos, van digamos, encontrando dentro del mismo proceso, van desarrollando, digamos, en los desfases que se puedan generar durante el crecimiento, crean nuevas leyes, ajustan procedimientos, en fin. Entonces tienen las primeras etapas, una primera etapa que se da precisamente como entre 1985 y 1992, cuando el gobierno emite decretos, unas resoluciones del Comité Central del Partido Comunista de China sobre reforma del sistema de ciencia y tecnología, y con él impulsa la reforma de ciencia y tecnología y alienta a las universidades a vincularse a las industrias. Que eso es digamos, como el aspecto más interesante, partiendo de la base, pues, de que el Ministerio de Educación, pues, es la base para la investigación, y que vinculándose con las industrias, pues, van a generarse una serie digamos, de inquietudes, de necesidades. Aparte, además, que vamos a observar que los mismos Estados Unidos comienzan a vincularse con la China, y la China pues comienza también a través de sus institutos de educación y sus institutos de investigación a generar por ellos mismos piezas muy importantes para el desarrollo de la industria americana. Eso me parece un detalle bien interesante, porque muchas veces se habla de que la China fue la que le fue sonsacando poco a poco la tecnología de los Estados Unidos, porque eran ellos los que iban allá a preparar sus piezas. Entonces, para lograr esa digamos, esa interacción entre los institutos de investigación, las universidades y las industrias, lo que hicieron fue recortar los presupuestos financieros para la formación de institutos de investigación y universidades, con el fin de obligarlos a que estos institutos de investigación y estas industrias se pusieran de acuerdo con las universidades y los institutos de investigación se pusieran de acuerdo con las industrias. Y así establecieron, digamos, reglamentos relacionados, y también establecieron reglamentos relacionados con patentes y transferencias de tecnologías, en fin. Esto es más o menos lo que ocurre en esa primera etapa. En la segunda etapa, pues el señor Deng Xiaoping ya tiene Xiaoping, que es el gran líder que viaja por el sur del país, y comienza a promulga una ley de la República Popular de China, para el progreso de la ciencia y tecnología, y busca promover el ascenso de la investigación científica. Dota a las instituciones públicas de investigación con autonomía para poder producir sus propias investigaciones, porque antes tenían como digamos, una dependencia con el Estado. También el gobierno busca otras formas de vínculos entre las empresas, y también genera la necesidad de que estas instituciones también presten servicios técnicos de cooperación y desarrollo, en producción, administración, investigación, y bueno, en fin. Impulsa también la creación de empresas de alta tecnología, logrando que los profesores y los mismos investigadores creen sus propias empresas. Así que entre 1997 y el año 2000, el crecimiento promedio de las universidades afiliadas a empresas comienza a tener unos crecimientos anuales muy grandes, pues porque todo el conocimiento se va condensando, se va generando unas grandes interacciones entre las empresas, y hay un crecimiento, digamos, anual del 32%,
y comienzan a reportar, las empresas comienzan a reportar activos de 3.8 miles de millones de dólares en crecimiento para ese momento. En la tercera etapa, o sea, vemos aquí que ya hay un crecimiento económico. En la tercera etapa, el señor Deng Xiaoping se reafirma que hay que construir la nación con ciencia y tecnología. Y los principales logros para esta etapa son el fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación y la aceleración de logros en ciencia y tecnología. En fin, esto es como más o menos mi cuadro general de lo que sucede y de que ese mal llamado milagro chino realmente obedece a una organización de parte del Estado, a una participación de parte del Estado. Del mismo modo, estas empresas, cuando ya, digamos, en la tercera etapa, lo que comienzan a hacer es que muchas de esas empresas comienzan a dividirse. Digamos, hay como un grupo de creo que son 242 empresas, de las cuales 131 unas se van dedicando a ser empresas privadas, otras son empresas que van a ser para una actividad de tipo mixto económico, pero nunca, digamos, y en general lo que observo es que todas las empresas, digamos, hay una competencia entre las empresas privadas y las empresas estatales, públicas. Y de algún modo también hay públicas, y de algún modo también hay una interacción digamos, de empresas mixtas, en las cuales, por ejemplo, para el gobierno chino, pues algunas que son, digamos, que comienzan a promulgar una serie digamos, de empresas que se quedan definitivamente siendo estatales en cuanto a apoyo de institutos de investigación y desarrollo y algunas industrias, en que son mixtas, y de ese mismo modo, pues el gobierno chino sigue apoyándolas, porque pues son empresas, digamos, estatales, y me parece que la gran paradoja es que hay una competencia dentro de la misma China para estas empresas privadas, o sea, entre empresas estatales y empresas privadas, para que el camino siga como hasta el momento se ha venido manifestando, ¿no? En ese gran desarrollo que miramos de ese llamado milagro chino. Pues por ahora ese es mi apunte. Sí, gracias, Armando. Yo quisiera anotar unos aspectos de tipo histórico e ideológico político para poder entender mejor todo lo que acaba de explicar Armando. Porque uno pensará, bueno, estamos hablando de la República Popular China, un régimen comunista, y se supone que tendría una sociedad socialista, pero ¿cómo es que hay empresas privadas y hay empresas mixtas y hay esta dinámica que sería propia de los países de Occidente con un régimen capitalista de libre empresa? Entonces, voy a anotar dos aspectos allí que nos ayudan a entender. Cuando se establece la República Popular China con la victoria del ejército comunista dirigido por Mao Zedong en el año 49, y se establece en dicha república, empieza una relación de amistad y cooperación entre la República Popular China y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hay un vínculo inicial entre Mao Zedong y Joseph Stalin, pero en las indagaciones que yo he venido haciendo, básicamente en un artículo de Michael Sheng, un chino norteamericano, en la entrada de su artículo señala algo así como: en mi opinión, el desacuerdo fundamental entre Garber, que es un historiador del proceso chino, y yo, es la estimación de la naturaleza de la relación entre el Partido Comunista Chino y Moscú, personalizando las relaciones entre Mao y Stalin. Garber cree que Stalin consideraba a Mao como un comunista disidente. ¿Y por qué comunista disidente? Tengo que explicar esto. Porque todos los países comunistas en esa época estaban afiliados a la que se llamó la Tercera Internacional. ¿Qué es la Tercera Internacional? Es la unión de partidos comunistas de todos los países del mundo que tenían partidos comunistas y que se estableció en 1919.
Hay una primera internacional que se da en 1864 con la participación de Marx, Engels y otros, y Bakunin, que establece la unión de los trabajadores que se sentían explotados en países como Inglaterra, Francia y Alemania. La segunda internacional ya es en 1889, cuando aparecen los grupos de partidos políticos socialdemócratas, socialistas y de pensamiento liberal, que se reúnen para defender los intereses de los trabajadores. Ya en la tercera internacional se sacan a todos los partidos socialistas, porque estos apoyaron la Primera Guerra Mundial, y los partidos comunistas consideraron que esa era una traición a los trabajadores y que simplemente ayudaban a los intereses de las burguesías. Por eso en el año 1919 se establece la tercera internacional. En el desarrollo de eso, entonces, hay una promulgación de las ideas comunistas para ser extendidas en todo el mundo, cosa que hizo que se abrieran los países de Occidente a un estado de alerta que llevó a que tuvieran todas las precauciones del caso para que no se extendiera el comunismo. En esa dinámica que estoy explicando es que se entiende aquí en lo que estoy explicando que Mao se desvió de los intereses del comunismo internacional y se le conoce como un comunista disidente en las expresiones de Garber, que frustró la intención de Stalin de sacrificar los intereses revolucionarios del Partido Comunista Chino para satisfacer la necesidad de seguridad soviética. ¿Por qué razón? Porque los soviéticos creían que con la victoria del comunismo chino iba a ser otro, llamémoslo así, socio potente dentro de lo que se llamó la Tercera Internacional. Sin embargo, las ideas nacionalistas de Mao hicieron que eso no se pudiera dar. En la década posterior a 1935, Garber continúa argumentando en su comentario que Mao se desvió repetidamente de la línea de la Tercera Internacional y finalmente emancipa al Partido Comunista Chino del control de Moscú, porque inicialmente se había un control. Por lo tanto, Stalin tenía buenas razones para desconfiar de Mao Zedong. Si la comunicación radial entre el Partido Comunista Chino y Moscú no se hubiera interrumpido, Stalin podría haber impedido que Mao lanzara un golpe exitoso en la conferencia de Sunli, que era una conferencia de disidentes comunistas. Dice Garber en su artículo del China Quarterly: después de encontrar alguna evidencia de la voluntad de Stalin de suministrar armas al Partido Comunista de China, Garber afirma que nuestras estimaciones de la voluntad de Mao de antagonizar a Stalin deben ajustarse. Para Garber, las relaciones Mao-Stalin eran de naturaleza utilitaria, al igual que las que existían entre Stalin y Chiang Kai-shek, que yo lo mencioné hace un rato, que era el jefe del Partido Nacionalista y del Ejército Nacionalista que se asentó en la isla de Taiwán. Y consideraba que todos eran peces de los demás, o sea que unos se podrían comer a los otros. Dada la discrepancia entre la necesidad de seguridad soviética y los intereses revolucionarios del Partido Comunista Chino, la descripción de Garber de la relación entre Mao y Stalin deja la impresión de que eran adversarios en lugar de ser camaradas. Este es un primer elemento para poder entender por qué las relaciones que se dan entre la China comunista y la Unión Soviética solamente son duraderas entre 1949 y 1959, ya en la presidencia o la dirección de Khrushchev. ¿Por qué razón? Porque los distanciamientos entre una y otro intereses desde el punto de vista político internacional llevó a que los soviéticos consideraran que estaban armando y estaban dándole elementos de tecnología y de conocimiento de ciencia básica soviéticos a un país que probablemente después sería un antagonista y posible enemigo de la Unión Soviética. Y entonces eso paró. Pero mucho de la tecnología que estaba referida a
física nuclear, que tenía que ver con ciencias físico-naturales, mecánica cuántica y todo lo que tuviera que ver con infraestructura tecnológica pesada, de industria pesada, que había dado la Unión Soviética, fue cortada hacia 1959. Y después los chinos hicieron todo su proceso hasta que en el año 1964 tuvieron la primera explosión de su bomba atómica y la hicieron basada en una tecnología que no estaba prevista anteriormente, que también cogió de sorpresa a los norteamericanos. Es bien importante tener en cuenta esto porque resulta que entre 1949 y 1966 los planes quinquenales no se estaban cumpliendo. Y esto llevó a que sí había avances, pero el no cumplimiento total de los planes quinquenales mostró que había esta etapa del llamado socialismo real de China, estaba teniendo una serie de problemas, porque Mao Zedong, con otro conjunto de dirigentes de la revolución china, estaban diciendo que tanto científicos, académicos e intelectuales que habían venido incorporando sus saberes en su formación tanto en la Unión Soviética como en Estados Unidos, en Alemania y otros países de Europa, se habían aburguesado. Y este aburguesamiento iba en contra de los intereses del pueblo chino y su revolución popular, que es una revolución popular campesina. Y entonces esto llevó a que, por ejemplo, se iniciaran unos programas de reeducación de los intelectuales en lo que se conoció como la Revolución Cultural, que se da entre 1966 y 1969. En esta Revolución Cultural lo que hace Mao con el ala fuerte del Comité Central del Partido Comunista es sacar a todos los intelectuales y académicos que mostraban una posición aparentemente contrarrevolucionaria y los llevaban a reaprendizajes, a trabajar, por ejemplo, físicos que trabajaban en mecánica cuántica, los mandaban a granjas a trabajar en el cuidado de pollos, cultivo de hortalizas, el cuidado de ganado, a las arroceras, con el propósito que durante un determinado tiempo aprendieran lo que era el trabajo del campesino, del que había sostenido la revolución y de quien pertenecía a la revolución comunista china, que era el campesinado, y que esto era un proceso de reeducación. Esto llevó a muchos, llamémoslos así, acusaciones falsas o injustas y también condenas condenas injustas a muchos intelectuales. Esto generó también una reacción a nivel nacional, pero también internacional con respecto a esta purga que se hizo en la Revolución Cultural promovida por Mao Zedong. Esto paró y a partir de eso se dio un tránsito entre 1970 y 1976, si no estoy mal, 77, cuando muere Mao, y en el reemplazo de Mao Zedong, cuando viene Deng Xiaoping, viene toda la historia que nos acaba de contar Armando. Esto para poder entender cómo ha sido esa evolución dentro de la dinámica del desarrollo científico y tecnológico de China. O sea que el disparamiento, llamémoslo así, el lanzamiento viene a partir de los años 80 de manera fuerte, con todo lo que explicó Armando. Antes se dio un desarrollo, pero era un desarrollo que se sentía que no cumplía todas las expectativas por los prejuicios ideológico-políticos que tenía la ortodoxia de la Revolución China, que estaba encabezando el propio Mao Zedong, al que se le hacía un culto a su propia personalidad. Quería, digamos, como redondear el asunto para poder tener una mejor comprensión de todo este escenario. Muchas gracias. Quiero hacer una pregunta ya de lo que plantea Francisco, y es ¿cómo se ve? O sea, aquí ya lo pudimos como ubicar históricamente al interior del desarrollo
de los países socialistas unido con la visión en China. Pero es que del otro lado también se estaban dando unos planes, como venimos viendo, también con el Fondo Monetario Internacional, con la ONU, y que de tiempo atrás ya venían de acuerdo a esa filosofía que había planteado Adam Smith y de lo mismo que plantea Schumpeter. Es que ahí, pues, si me excusan, me pierdo un poquito. Ah, bueno, sí. Lo que sucede aquí es que es una historia en una tradición cultural y civilizatoria distinta. Claro, lo que yo estoy explicando no se ve tocado por lo que está señalando Astrid. Lo que señala Astrid y que orienta uno de los artículos que yo les envié es que la teoría de Schumpeter, principalmente, pero hay otros dos teóricos que menciona ahí que ahorita no recuerdo los nombres, señala que las transformaciones tecnológicas generan posteriormente posibilidades y rupturas en lo económico. ¿Por qué? Porque hay un vínculo en la transformación tecnológica con las formas de generar dispositivos y aparatos que potencian la capacidad productiva de las sociedades. Por lo tanto, la irrupción de unas nuevas tecnologías que son insertadas en el proceso de producción lleva a una transformación de los modelos económicos y que esto, pues por supuesto, tocan con todos los componentes de la sociedad, en todas sus dinámicas, en todas sus relaciones, en todos sus componentes e interacciones. Entonces, en esa medida, los organismos multilaterales que surgen después de que termine la Segunda Guerra Mundial, porque estamos hablando que la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, son organismos multilaterales que surgen por parte de los acuerdos de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. No hay que olvidar eso. Incluso la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, que se da en San Francisco, California, es resultado de esos acuerdos de las naciones vencedoras, de establecer unos códigos básicos sobre derechos humanos, habida cuenta de lo que ocurrió en la Alemania nazi y en el tratamiento de poblaciones minoritarias, entre las cuales se podría hablar de los gitanos, de los negros, de los homosexuales y de la población judía también. Entonces se establecieron estos elementos. Allí surge también, 1948, toda la disposición de un plan que venía desde el siglo XIX de la fundación de un Estado para los judíos, que era una agenda que se traía ya desde el siglo XIX, desde Benjamin Disraeli, primer ministro británico de origen judío, que con las organizaciones sionistas internacionales establecieron la posibilidad de ubicar un territorio en la zona de Palestina, en el cercano oriente, para establecer un estado judío, que es el actual Israel. Y en eso pues estaba uno de los miembros del equipo ganador de la Segunda Guerra Mundial, que era la Gran Bretaña. Entonces eso también para entenderlo en esa medida. Como te das cuenta, Astrid y compañeros, esta línea de pensamiento de la teoría del desarrollo, que es básicamente a lo que te estás refiriendo, Astrid, la relación entre ciencia, tecnología y desarrollo, como ciencia, tecnología y sociedad, donde se da la ciencia, tecnología y la innovación, son conceptos que aparecen justamente por estos hechos históricos, con estos acuerdos político-diplomáticos y estratégicos internacionales de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Allí no podemos meter directamente a la Unión Soviética, porque la Unión Soviética fue un aliado en ese momento estratégico para cortar el avance de los nazis por el lado oriental, y que Stalin se veía que estaba con dificultades.
porque había siempre una tensión y una contradicción entre Occidente y la Unión Soviética, por todo lo que significaba la tercera internacional de la cual hablé hace un rato. Entonces, eso hay que entenderlo. Esto es una dinámica de tensiones y equilibrios que permiten ese tipo de enclaves y de alianzas que son temporales, llamémoslo así. Son temporales en ese sentido y con ello uno puede tener una mejor comprensión de cómo el desarrollo científico y tecnológico de un grupo de países es distinto al de otros, debido a esas circunstancias históricas. Por eso les reitero, el conocer la historia es fundamental para poder comprender los fenómenos como el que nosotros trabajamos de ciencia, tecnología e innovación. Y eso implica la propia filosofía de la ciencia, que es la reflexión sobre las teorías científicas. Por eso no podemos eludir el análisis histórico de estos elementos. Posteriormente vienen otros fenómenos que son los fenómenos del tercermundismo a través de la rebelión que hizo Josip Broz, conocido como Tito, el líder de la revolución socialista en la antigua Yugoslavia, que abrió un panorama distinto al de la Unión Soviética y Estados Unidos y denominó a esa postura como una postura tercermundista. Y de allí sale la idea de los países tercermundistas, dentro de los cuales los países de Asia y África y América Latina en un momento determinado estuvieron ahí involucrados, que de todas maneras tenían una influencia desde el mundo anglosajón y de los aliados a través de estos organismos multilaterales que tenían el dinero y la manera como distribuir el dinero, y por eso se desarrolló la llamada teoría del desarrollo, que está también vinculada con el plan de reconstrucción de Europa, conocido como Plan Marshall. Me detengo ahí para que se pueda continuar entonces, Astrid. Gracias, Francisco, porque pues por lo menos voy haciendo aquí un panorama que ahorita de pronto para hacer unas relaciones que voy viendo, pero pues para no centrar la participación unos cuantos, ¿quién quiere hacer otro comentario? Igual Edilberto hace un momento veo que también está tratando de participar. Sí, muchas gracias. No, pero es que con esta sabiduría de esos compañeros que me antecedieron y su merced, se queda uno cortico, pero yo tengo es como una inquietud, ¿no? Es leyendo el texto anterior y el que nos convoca ahora, me preguntaba efectivamente cuando decía Francisco hay que conocer la historia, y conocer la historia es ver cuál es el respaldo cultural que tengo para construir nación, para construir país, para construir ciudadanía. Si no tengo yo veo evidentemente en China un respaldo cultural muy fuerte. Por eso me preguntaba yo, ¿en qué sentido, no solamente frente a esta pandemia, sino frente a todos los retos globales, el respaldo cultural es vital, ¿no? Es vital. ¿Qué pasa si no hay un respaldo cultural? ¿Cómo enfrentamos la pandemia? ¿Cómo enfrentamos medio ambiente? ¿Cómo enfrentamos cualquier problema? En fin, me parece fundamental. Segundo, veo cómo también un sistema, llámese socialista, o la ideología respaldó el conocimiento, es decir, cultura, ideología, como que son unos respaldos muy fuertes a la hora de construir, como decía el anterior documento, un desarrollo de una política científica, tecnológica, ¿cierto? Es decir, no es al azar que se construye una política científica, tecnológica, sino que hay un respaldo cultural, una ideología, y ese conocimiento, pues, que desde luego con ideología que fue desde luego que tuvo una serie de tensiones cuando se decía en China que es mejor ser rojo que ser científico, pero veo que hoy, de pronto, tomando a Putin, digamos, como también Putin vuelve a retomar
el cristianismo ortodoxo, digo yo, para reunificar o darle un fuerte empuje tecnológico y cultural a Rusia. Es decir, ese enclave del cristianismo ortodoxo me parece que fue fundamental porque toda Rusia se unió en torno a Putin y eso ha sido un elemento también determinante, es decir, esa tradición cultural y una tradición cristiana muy fuerte, ¿no? Entonces, creo que cuando desde el lugar donde estoy plantado digo, qué retos tan duros los que tenemos y digamos, desde esta orillita, desde esta pequeña frontera, sí es el interés de uno, es volver a nuestras raíces y a nuestras fuentes, porque nosotros estamos, yo lo siento, desarraigados, culturalmente desarraigados. Y si no volvemos a esas fuentes culturales nuestras, será imposible, frente a esa violencia que nos ha acabado, imposible construirnos como departamento o construirnos como nación o construirnos como un país, pues, digamos que avance por esa línea si queremos de lo científico, lo tecnológico y el conocimiento. Bueno, pues a partir de lo que plantea como pregunta de Edilberto, ¿hay alguien que quiera como dar algunos elementos que ayuden a dar visos sobre esa pregunta? No, yo no, pero a mí sí me llamó mucho la atención el concepto de la universidad vinculada al trabajo, sobre todo en la lectura cuando hablaba de que se instó a los profesores universitarios a que formaran una empresa y que a 50% enseñaran y a 50% trabajaran. Entonces ahorita cuando hablaban de la ciencia, de la cultura, también yo metería la parte de como una tercera parte del trípode, sería la pata del trabajo. Y eso me hizo pensar mucho en ay, se me olvidó dónde tú trabajabas, Francisco, ¿cómo se llama? El Servicio Nacional de Aprendizaje. Pues, de que esa institución hacía esta combinación entre trabajo y estudio. Entonces yo no sé qué tenga que ver una cosa por la otra, pero sí me llamó muchísimo la atención de que, bueno, sí, quizás fue en la etapa diferente de la que hablaba Francisco, ya no se les mandó a los intelectuales a los campos, pero sí tenían que tener un contacto de 50% con práctica y 50% con teoría. Claro, Estela, que eso se refiere a una parte de lo que también mencionó Armando, que es en el 9º y 10º plan quinquenal, 1995-1999 y el otro 2000-2004, donde se invita a eso que tú estás señalando, Estela. Es indudable que la participación de los intelectuales, de los científicos, de los académicos que están trabajando en empresas del Estado y que les inviten a generar empresas desde sí mismos y que generen procesos de innovación, permitió, ese es uno de los mecanismos que permitió la aparición del sector de empresa privada en China y que indudablemente dio el éxito a una buena cantidad de ciudadanos chinos que se han vuelto multimillonarios, a pesar de que sigue siendo desde el punto de vista formal una economía internamente socialista, a pesar de que a nivel externo funcione como una economía capitalista. Ese es un híbrido muy interesante que no estaba previsto ni en las teorías del marxismo-leninismo, ni había sido prevista tampoco por el viejo Mao Zedong, sino que fueron las ideas que Deng Xiaoping sí pensó claramente al vincular la ciencia y la tecnología con la industria para generar un potencial de producción que llevara a una capacidad de diálogo a nivel internacional por parte de la República Popular China en el contexto de las naciones. Y, por supuesto, lo que sucede en estos planes quinquenales, en el 9º y en el 10º, si no estoy mal, es seguir esa trayectoria que desde los años 80 Deng Xiaoping había planteado,
incluso dentro de los planes quinquenales se había propuesto que en el año 2020 China fuese un competidor de altísimo nivel a nivel tecnológico con empresas de China. Y hoy así lo estamos viendo. Esto dicho en un documento que fue hecho en el año 2009, lo cual se ve, como lo dijo Astrid al principio, que la capacidad de disciplinar, y lo dijo Armando también, esa disciplina del pueblo chino ha llevado a que tengan estas características hoy por hoy, donde están pretendiendo que hacia el año 2050 sea la primera potencia mundial, lo cual vale decir que hace unos días me enteré por un video de Gabriel Bulgakov en YouTube, que los Estados Unidos invitaron a varios países del mundo, a Gran Bretaña, a Canadá, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Japón, a hacer un acuerdo para ver cómo se establecía una especie de legislación o acuerdo inicialmente de buena intención de cómo serían explotados los recursos minerales de la Luna. Pero no fueron invitados ni Rusia ni la China. Eso resulta bien interesante porque ya se está viendo este tipo de cosas que se están presentando. De hecho, toda la tecnología que está utilizando en este momento la República Popular China en su industria de cohetería y en su industria de viajes espaciales, que no es simplemente un asunto de ensayos militares, sino que también tiene una pretensión industrial y que probablemente será comercial, está utilizando los sistemas del GPS, que pues es una tecnología de origen norteamericano, y llegó un momento en que Estados Unidos empezó a bloquear el servicio de GPS a través de los satélites, y a los chinos les tocó poner sus propios satélites y diseñar una tecnología de ubicación geográfica telemétrica propia, y con ella están de una forma independiente trabajando su proyecto espacial cósmico. Esto es bien interesante porque también los chinos tampoco tienen nada que ver con el proyecto ruso, perdón, no soviético, sino ruso. Hoy por hoy los rusos lo que hacen es que como Estados Unidos no tiene cómo mandar gente al espacio, porque no tienen la tecnología en este momento para hacerlo, porque la tecnología que tenían, que es una tecnología antigua, era muy costosa y también riesgosa, por eso tantos problemas que han tenido los norteamericanos. Entonces, con la tecnología de cohetería, de lanzadores hacia el espacio que tienen los rusos, los Estados Unidos por cada lanzamiento tiene que pagar cerca de $90 millones en cada lanzamiento para llevar a las estaciones espaciales o para las distintas misiones que tengan los astronautas norteamericanos con los programas que tenga la NASA. Son asuntos que hay que tener en cuenta. Lo que no se sabe es cómo, si Estados Unidos está invitando a estos otros países, de cómo hacer los acuerdos para la explotación de minerales, cómo es que van a hacer si no tienen acceso a los lanzadores chinos, y para poder ir allá se requieren de los lanzadores rusos. En ese caso, pues está la serie de los cohetes Ariane, pero los cohetes Ariane que son franceses y que tienen que ver con la Agencia Espacial Europea, no son lo suficientemente potentes y versátiles como para poder cumplir esas misiones. Con esto que les estoy mostrando, que hoy por hoy la tecnociencia es todo un asunto geoestratégico que tiene que ver con los intereses que son de tipo económico para la explotación de minerales, materiales, generar nuevas posibilidades de producción, y que en ello la producción de conocimiento científico, desarrollos tecnológicos y la innovación de bienes y servicios en términos de productos están entroncados en una sola idea. Y allí ustedes entienden que hoy por hoy esos conceptos antiguos de la objetividad en la ciencia o de el desprendimiento y los valores del científico en términos de su filantropía y su amor a la humanidad para producir conocimientos que hasta los años 40 Robert Merton trató de plantear, eso no existe hoy.
Hoy existen, son conglomerados de intereses con volúmenes de músculo financiero que lo que hacen es determinar hacia dónde, en qué dirección debe darse la investigación, el desarrollo y la innovación. Por lo tanto, hoy por hoy, ciertos valores que se tenían en la filosofía de la ciencia clásica no funcionan. Uno nunca descubre cosas. La humanidad no descubre cosas. La humanidad diseña investigaciones para probar cierto tipo de hipótesis, pero no son descubrimientos. Y con esto me detengo como para dar la palabra a otros compañeros. Francisco, perdón, en este momento en torno a la vacuna en el mundo, la competencia por la vacuna es parte de eso que usted está comentando. Yo estoy totalmente convencido de eso, además que detrás de eso es probable que haya habido una especie de zancadilla que cierto grupo no de países, sino cierto grupo de intereses mundiales que pueden ser apoyados por países, o sea, sectores privados multibillonarios, están haciendo para generar ciertos escenarios en la población y en la dinámica de la economía, y se apoyan en organismos multilaterales como la OMC, la ONU, los Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, y con el apoyo de países. Hoy por hoy, creo que ustedes se van dando cuenta de la tensión que hay entre la Organización Mundial de la Salud con el gobierno de los Estados Unidos. Nadie lo hubiera visto que fuera así. Hay algo que está pasando. Hay una contradicción interna, una tensión interna en los Estados Unidos. Algo está pasando. Hay una actitud independiente de Rusia frente al problema. Y hay otra actitud que es, llamémoslo así, antitética, de contradicción entre la China y los Estados Unidos, pero hay una actitud de empatía y de negociación muy astuta de China con Europa. O sea, hay una multipolaridad que no es totalmente definible en este momento. Pero en medio de eso hay más de 20 laboratorios distribuidos por todo el planeta trabajando competitivamente para generar una vacuna que comercialmente sea adaptable y aceptable por los organismos que rigen esto, que es la Organización Mundial de la Salud. Los rusos dicen que ya la tienen, pero la Organización Mundial de la Salud la han desvirtuado. Hay algunos países que se alían con ciertos sectores para utilizar cierto tipo de vacunas. Colombia, por supuesto, como es perro fiel ante los poderes de Occidente, está alineado con los laboratorios que están produciendo y quiere que su población sea conejillo de indias en las primeras pruebas. Muy bien, es que yo quiero comentar algo, pues a partir de la pregunta que había planteado Edilberto, y es en relación a cómo la ideología está respaldando un tipo de conocimiento. Y en ese caso, si tomamos las ideas de Marx en cuanto a lo que es la estructura y la superestructura, en la parte de la superestructura está la parte de las ideologías, y en la parte de las ideologías las creencias y las convicciones de los pueblos en los cuales se está, por ejemplo, desarrollando un plan o un programa económico. Si lo miramos históricamente, identifiquemos que estos pueblos que son, por ejemplo, como China o como la Unión Soviética, en este proceso que venimos hablando, adoptaron una filosofía de tipo materialista dialéctico, y con ello una ideología supuestamente en contra de las religiones o en contra de todo lo que eran esas creencias de los pueblos. Y por el otro lado están los que de la línea, por ejemplo, capitalista, que optaron por una visión judeocristiana. Y en esa visión judeocristiana están tanto católicos, protestantes y otras ramas que puedan derivarse. Y si identificamos, de pronto tratando de leer entre líneas lo que Edilberto quiere siempre pues rescatar en cuanto al pensamiento ancestral de los pueblos de América, en el caso específicamente colombiano, y de pronto en algo se parecerá a México y en Paraguay,
es el hecho de que para el caso de América Latina, esas ideologías que pudiéramos decirle de alguna manera vinculadas con las creencias de esos pueblos originarios, pues no quedaron arraigadas por todo este proceso de exterminio del cual ya hemos hablado. Y si lo vemos a tiempo presente, pues de una u otra manera, Colombia o los países de América Latina, en la medida de su proceso de colonización y de adaptación a esta visión de ideologías, pues la ideología predominante ha sido bajo una perspectiva religiosa católica, que si también la vemos a nivel global, está vinculada con una cierta facción del capitalismo de Estados Unidos. Y aún así, los que han emergido en la visión capitalista de la visión protestante, pues no riñen en ideología con la visión católica en la parte fundamental. Entonces, si uno ve en conjunto esto que tú estás diciendo, Edilberto, de cómo la ideología respalda un tipo de conocimiento, vemos que en definitiva el tipo de conocimiento que se respalda para estos países del sistema socialista y del sistema comunista tienen de fondo una visión materialista dialéctica. Y por el otro lado está la visión de tipo religioso, en cierto caso hasta, digamos, sí, muy doctrinal, y esas economías que son sobre todo de base protestante y capitalista, pues ahí las vemos reflejadas en cómo está organizado, por ejemplo, Estados Unidos, y cómo esto que ustedes también han ido mostrando sobre cuáles son los tipos o modelos de producción en ciencia, tecnología e innovación. Porque precisamente lo de los saberes ancestrales no ha sido lo que haya predominado para el sustento de una visión de cómo planear la economía y cómo de paso desarrollar el resto de procesos culturales e ideológicos. Pues por eso era la pregunta que yo hacía hace un rato. Y si lo vemos en conjunto, pues es de precisar que hoy cuando están organizados así estos bloques económicos o bloques de países también, de una u otra manera siguen obedeciendo a esa filosofía y a esa ideología que hay detrás, porque es la manera como también se direcciona a los pueblos para que se sometan o acepten que se trabaje y se planifique la economía de manera determinada. Es como lo que quería explicar. Gracias, Astrid. De hecho, Astrid, gracias por esas claridades. De hecho, digamos, la persecución del Papa Juan Pablo II a la teología de la liberación de América Latina fue precisamente porque, según la iglesia oficial, estas iglesias en torno a la teología de la liberación fue que se ideologizaron. Y se ideologizaron fue esa connivencia entre la teología de la liberación con rasgos del comunismo, y que según ellos, pues efectivamente no respondía a los requerimientos de la doctrina de la fe. Efectivamente. Y si lo vinculas con el campo educativo, en lo pedagógico y todo, también está alineado así. Hay una cosa que quiero anotar ahí, y es que la ideologización de el catolicismo en América Latina coincide con una desideologización de ese mismo catolicismo de la visión pro-occidental de tipo capitalista burgués, que por supuesto venía del Vaticano y que había prohijado el Vaticano desde los inicios del capitalismo. Por supuesto, el Vaticano venía prohijando todo lo que fuera en las formas de producción donde habían unos señores de dominio y habían unos servidores. Desde las mismas formas de producción propias de la sociedad feudal europea, pasando por las formas nuevas de producción en los burgos europeos para la generación de los comerciantes y productores primeros industriales de Europa. Con todo ello, a través del sistema de indulgencias, el Vaticano estaba ganando, y entonces, inmerso dentro de las interpretaciones teológicas del Vaticano, estaba esa ideología en pro de unas formaciones económicas pro capital,
pro poder político de los monarcas o pro poder político de las élites económicas de las nuevas repúblicas en el siglo XIX y lo que llevaba en ese momento del XX. Entonces ahí es donde se ve que la ideologización en un sentido es la desideologización en otro sentido. Y lo que estaban era reclamando o chillando el Vaticano porque habían perdido a su Grey, que estaba con su ideología subyacente, que nunca va a estar en las prédicas, por supuesto, de manera explícita, pero implícitamente sí estaba. Ahí se ve y se sigue viendo hoy porque las distintas sectas del cristianismo, las distintas sectas que hay en el cristianismo necesitan sobrevivir y para eso hay una dinámica de economía. Y por eso es que se ha vuelto una industria la generación de iglesias y de sectas con el propósito de sacar provecho, sacar capital y generar emporios. Sabemos hoy perfectamente cómo hay una gran cantidad de emporios de servicios religiosos, porque la religión es un servicio, así como se producen otros servicios como los de alimentación, como los de turismo, hay un servicio religioso. Y hay unos agentes servidores de los religiosos y ellos tienen que sobrevivir y hacen emporios y hacen desde grandes transnacionales de la religión a través de mega iglesias. Hay las pequeñas iglesias de barrio donde también hay esas microempresas religiosas. ¿Y cómo empata ahí la creación del Banco Vaticano y todos los escándalos que hubo alrededor de él? Pues, no, pues qué buena pregunta. Eso es parte de esa dinámica que desde mucho tiempo antes traía el Vaticano con toda su riqueza que viene desde la Edad Media. La cantidad de riqueza acumulada por el Vaticano desde la Edad Media, habida cuenta de herencias, donaciones, de las llamadas diezmos y primicias contra lo que se rebeló Martín Lutero, pues es milenaria. Imagínense cuánta será la riqueza que tiene el Vaticano. Es una cosa incalculable, incalculable. Eso debe estar en el mayor de los secretos, como secreto de Estado terrible. Entonces, lo que sale después con el Banco Ambrosiano y las corrupciones que están denunciadas y que iban a ser tomadas por Juan Pablo I para ser trabajadas y que no lo dejaron y por eso lo asesinaron, están vinculadas con todo este proceso donde lo ideológico en defensa del capital está subyacente en las teologías propias de la ortodoxia católica del Vaticano. Este es un aspecto que yo sé que siempre le ha interesado a Armando, pero hoy estamos tocándolo, no dice nada. No, es que sí, de acuerdo. El asunto está en que creo que el mundo está configurándose en unas nuevas bolsas. Entonces teníamos la bolsa de la ideología, la bolsa de la religión, ¿no? Y ahora estamos, pues como bien lo está haciendo China, ¿no? Estamos hablando de corporaciones, las corporaciones. Entonces, lo que estaba pensando era pues todo este tema de los saberes ancestrales y de la religión y todo esto, de las administraciones, todo lo que nos ha venido acompañando y que muy posiblemente pues, digamos, para el siglo XXI, con la construcción, ¿no? Digamos, de los años 80, y fíjate cómo se vuelve de curiosa la situación en que precisamente en el 82 China inicia como una nueva estructuración, una nueva ideología, comienzan a acoplarse a un mundo que veían que se acercaba. ¿Gracias a qué? A que descubrieron que a través de la tecnología, y como me parece, digamos, que las máquinas, los computadores y toda la información que hoy en día nos inunda por todas partes,
igual que cuando la imprenta de Gutenberg, igual que cuando la radio, la televisión comenzó a llenar de información, pues que todas las ideologías, todas las religiones, digamos, el conocimiento que pertenecía a unos pocos, cada vez está en mayores manos y por lo mismo, pues cada vez vamos a tener mayores claridades y digamos, estos países tercermundistas, estamos todavía dentro de una... A mí me da la impresión de que las ideologías y esto de que como nos manejamos de alguna forma o como entendemos el mundo, cuando hablamos de los derechas, de izquierdas, los morados, los colorados y que fulano de tal y tal, entonces todo eso me parece que es como una entretención muy grande porque estamos ya con la corporación de la política, donde hay una serie de personajes que manejan de una manera corporativa todo y obviamente todavía, digamos, pues sobre todo acá en Latinoamérica, me imagino, nos dejamos conducir por colores, ¿no? Y por ideologías y todo eso, cuando realmente lo que ya hay es una total manipulación y lo hablábamos cuando planteamos con Francisco este asunto de que todo está, digamos, dentro de unos sistemas. Entonces, ahora estamos en los sistemas de las corporaciones y las religiones seguramente ya pertenecen a corporaciones y las corporaciones son corporaciones, institutos de investigación, institutos de conocimiento, gente que ya está pensando en la Luna, en Marte y que esto definitivamente, por lo menos este pedacito que es el que nosotros vivimos, se sigue, digamos, se conduce como, pues con unos personajes que se queda uno, digamos, asombrado de ver cómo, digamos, mientras un país como este, digamos, en 40 años logra sobrevivir, logra sobresalir, nosotros seguimos todavía con unos problemas de guerras y cosas que datan de por allá de 1950 y nada que resolvemos. Y estamos, mejor dicho, leyendo esta cosa de China y la forma en que se organizaron, dije, definitivamente Latinoamérica, algunos países, excepto algunos países, pero todo esto se maneja como una chichería, ¿no? Entonces, eso precisamente me llama la atención, que las corporaciones definitivamente son la nueva orden del día y son corporaciones internacionales, ¿no? O sea, aquí no hay fronteras de nada, de la misma forma que la tecnología está borrando las fronteras geográficas, ahora tenemos fronteras digitales. Muy bien, Armando, gracias. En este momento, pues, no sé si como la persona a la que no le hemos dado la palabra aún ha sido a Roberto, no sé si él también quiere en este momento intervenir. Buenas tardes a todos los Buenas tardes. Realmente estoy muy asombrado por la erudición y claridad que han presentado los compañeros y verdaderamente va dejando como una relativa claridad para que podamos discernir dónde estamos parados. Y lo que, como síntesis de lo escuchado, es un poquito la parte final. Todavía estamos en el tercer mundo y todavía estamos en Latinoamérica. Y cuál es el papel que vamos a jugar nosotros. La realidad de las grandes corporaciones internacionales. Yo creo que ese es el desafío y nosotros, digo nosotros, aquí nuestro grupo de la tertulia, cómo nosotros podemos tener una visualización ante nuestra comunidad para contribuir en darse cuenta de todo. Realmente me parece fantástico el tema que están tratando y también el anterior y el anterior, o sea, hay toda una línea de pensamiento que nos va dando como las coordenadas de esta nueva forma de vivir en el siglo XXI. Muchas felicidades. Gracias, Roberto. Bueno, entonces, pues para que sigamos como desarrollando más elementos al respecto, yo quiero es como recuperar algo del texto que de política, ciencia y tecnología en China,
no escribí el autor, pero que se identifiquen con esto que Francisco nos había dicho, y es cómo verlo en un contexto teórico, en un desarrollo de elementos teóricos. Y me llama la atención es que precisamente esa visión que venía desde en los mismos planteamientos de Adam Smith con respecto a cómo es que se da una organización económica o cómo se comprende esa organización de la economía en los diferentes países, establece países ricos con países pobres, y que luego se va a dar más adelante con una perspectiva también de orden capitalista basado en la ciencia y la tecnología, dado que el conocimiento cada vez se acepta o se reconoce como parte de esa producción o de crecimiento económico de las naciones o de los estados, de aspectos como base el conocimiento. El desarrollo de determinadas instituciones, y ahí, por ejemplo, hablando de lo que preguntó Gilberto, instituciones de carácter religioso. El conocimiento visto como un elemento útil para la producción de un tipo de sociedad, en la visión social y en la visión científica. Desarrollando el autor, pues va y lo aplica precisamente a cómo es que se desarrolla la ciencia y tecnología, se va a presentar en China. Y eso se complementa con lo que pues tanto Armando como Francisco nos han expuesto de ese desarrollo histórico, especialmente desde 1949, donde los planes, programas de desarrollo económico están planteados o basados precisamente en esas mismas estructuras, de lo que es la mano de obra, el capital y la tierra, o de cómo precisamente esos planes, programas y proyectos están vistos de acuerdo a unas instituciones, a unas políticas de unos gobernantes, y por eso estamos viendo esta transición de cómo lo desarrolló, planificó durante el tiempo de Mao Zedong, luego en manos de Deng Xiaoping, y que yo veo, esto es algo que había mencionado al comienzo, y es la diferencia que se ve entre los países capitalistas y los países de corte socialista o comunista. Y es el hecho de que se supone que toda esta planeación, organización, lo están haciendo en función, por lo menos en la política que plantean, en la visión del desarrollo humano y para el crecimiento en las posibilidades económicas de los países, para que se vea o se redunde en educación, en crecimiento también de las personas, y por lo menos en lo que dice el texto, no tengo cómo más probarlo, daría la idea o daría la impresión de que en el caso chino, eso de una u otra manera ha potenciado al desarrollo de este Estado, en cuanto a que la población ha tenido acceso al conocimiento, acceso a la creación de nuevo conocimiento, a la cercanía a través de sus científicos para producir y crear nuevo conocimiento, y en contraste uno vería que en el caso de los países capitalistas la cosa ha sido un desarrollo más desigual, dado que el acceso a la educación, el acceso a ciencia y tecnología y la participación más equitativa de la población para acceder a este tipo de producción no se ve. No sé, es como, bueno, por lo menos no tengo más que la información que de los documentos y de los textos, vaya uno también a ver qué hay de fondo, pero pareciera que de alguna u otra manera a estos países de tipo socialista y comunista, con todos los defectos que puedan tener, llega más esa formación, esas posibilidades de acceso al conocimiento, y muy seguramente no son los crecimientos económicos que la gente quisiera, pero parecería como que la pobreza o esas ideas de pobreza o de marginalidad no estarían tan marcadas supuestamente, de acuerdo a sus datos, como lo está, por ejemplo, casos de los países de América Latina, o algunos sectores también de los mismos Estados Unidos, donde es una de pobreza. No sé, eso es como lo que me cuestiona, si eso realmente, esos procesos de ciencia, tecnología e innovación, no
tan reales que llegan a transformar de manera positiva o a ayudar a elevar el nivel de vida de las personas. Yo veo ahí que algo que me llamó la atención también del documento de Francisco es que definitivamente ahí es como un sincretismo en todas las áreas de la economía. De la misma forma que los profesores y las empresas de investigación se convirtieron en empresas privadas, de ese mismo modo se hicieron corporaciones que están bajo las reglas de gobiernos locales, y que de ese mismo modo hay otras corporaciones que son de propiedad del gobierno central, que de ese modo hay agencias que son reguladoras, y que hay otras que, digamos, que paradójicamente, bueno, claro que aquí lo decía, esto del año 2000 y pico hacia acá, comenzaron a investigar qué tan funcional era este asunto de las instituciones de investigación unidas a las universidades y a las empresas, y decidieron desligar algunas de estas y lograron que esas empresas fueran más productivas. O sea, lo que yo percibo es que definitivamente nada se queda detenido dentro de una determinada forma administrativa, ideología, etcétera, o como se quiera llamar, sino que hay una, digamos, ese Consejo de Estado tiene una serie de organismos que están constantemente vigilando cómo opera todo el sistema y cómo operan los subsistemas, de modo que todo esté caminando, todo esté, digamos, sobre ruedas. Indudablemente nada será perfecto, nada es perfecto en el mundo, pero me da la impresión de que esta, digamos, esta división del conocimiento y de los poderes de la investigación y de la cuestión esta de la investigación y desarrollo, cada zona, y China pues es inmensa, cada sector, me imagino, que de alguna forma se siente protegido e involucrado dentro de los procesos de producción, y del mismo modo vigilado, y siempre están digamos, aportando, porque también de ese mismo modo hay otra serie, digamos, de instituciones que están buscando nuevas innovaciones, etcétera. O sea, nada está en la línea, digamos, del capital. Yo diría que el asunto está en que todo navega en la línea del desarrollo social en todos los niveles, en educativo, económico y político. Entonces, me parece que posiblemente, digamos, la sabiduría china, digamos, ser uno de los países de más antiguos, o sea, ser los 5.000 años de cultura que nos anteceden de los chinos, pues finalmente es una sabiduría que se refleja en esta forma de manejo, ¿no? Y curiosamente, por ejemplo, alguna vez leyendo algo sobre la ruta de la seda, por ejemplo, la ruta de la seda hoy en día, están construyendo una carretera, están atravesando por muchos países, igual se dice que se cometen atropellos, que pasan muchas cosas porque hay gente que es muy pobre, en fin, pero digamos que del mismo modo están llegando a Europa de otra manera, y del mismo modo, por ejemplo, cuando implementaron esta cuestión de la tecnología en el desarrollo agrícola, cuando China empezó con este modelo, el 40% de la población y el 40% del ingreso per cápita de la China, el ingreso era producción agrícola, y poco a poco el modelo educativo fue llevando a esta gente, digamos, de los campos, las fue llevando a las universidades, a los colegios, en fin, y sigue siendo digamos, muy importante, pero del mismo modo la tecnología ha hecho que siga siendo el polo de desarrollo. 40%, imagínense, del Producto Interno Bruto de China es agrícola, y tienen la tecnología, o sea que están entre la tierra y el futuro. Pues esto es, digamos, a mí me parece fantástico. ¿Algún comentario al respecto? Bien, en relación con lo que acaba de señalar Armando, hay que entender que
la llamada ruta de la seda, la nueva ruta de la seda, corresponde a un sistema de transporte, comunicación, que fundamentalmente pueden haber carreteras, pero fundamentalmente está basadas en una ruta de tren transcontinental. Es una ruta que va de Chongqing, que es una región autónoma en la zona de Uigur de Xinjiang, hasta Europa, donde pasa desde China, pasa a Kazajistán, de allí a una parte de Rusia, y en esa medida pasa a Bielorrusia y de allí a Polonia, Alemania, y se distribuye en el resto de Europa hasta llegar a Lisboa. Es importante tener en cuenta que son inversiones que está haciendo la República Popular China en el sentido terrestre, pero la ruta de la seda también tiene que ver con la construcción de una infraestructura de puertos que involucran a Singapur, a la zona de Colombo en Sri Lanka, la antigua isla de Ceilán, al pie de la península de la India, que se ubica también en el estrecho del Mar Rojo, pasa por el Canal del Suez hasta unirse por el Mar Mediterráneo hasta Lisboa. Es una ruta que es marítima, que empata con la ruta que es de ferrocarril y en algunas zonas de carreteras aledañas que puedan haberse construido. Hay que entender también que hoy por hoy hay una serie de luchas que pudieran afectar la ruta de la seda, que tiene que ver con la guerra que desde el 27 de septiembre se inició entre Azerbaiyán y la zona de Armenia por la región de Nagorno-Karabaj, que tienen una disputa de esa región entre Azerbaiyán y Armenia. Pudiera afectar en algún momento porque hay rutas aledañas que conectan con la ruta de la seda, y esto puede afectar también, digamos, esa construcción. Pues la construcción ya viene siendo hecha, ya hay trenes que están funcionando, sino que además de China también hay unas conexiones particulares con los distintos países que van atravesando. Aunque Kazajistán no está en el sitio exacto de la lucha entre Armenia y Azerbaiyán, sí es una zona cercana. Y es importante pues tener en cuenta esto. Es una de las estrategias geopolíticas y geocomerciales que ha desarrollado China y que Europa la recibe bien, pero que es una amenaza para los Estados Unidos, habida cuenta que la comunidad europea es cliente de los servicios y productos norteamericanos. Pero China está abriendo estas rutas pagado por su propio pecunio para favorecer a distintos países, sabiendo que al final de cuentas ellos son los que se benefician, tienen un usufructo durante una determinada cantidad de años y después pasa a ser propiedad de los países que atraviesa. Esto sucede también con los puertos que han construido, donde tienen un usufructo por una determinada cantidad de años y después pasarán a ser propiedad de los otros países. Es importante tener en cuenta esto, porque esto es parte de esos planes que desde Deng Xiaoping se establecieron con el propósito de impulsar el desarrollo y la potencialidad de China a nivel económico, a nivel científico, tecnológico y por supuesto también a nivel militar y de la industria espacial. Eso me hace acordar de la ruta panamericana. ¿Qué pasó con esa avenida que nos iba a unir a todos? Pues parece ser que no pasó porque el tapón del Darién impidió que eso se diera. Por eso se llama tapón del Darién.
fue una zona entre Panamá y Colombia tan tensa, tan complicada, que no lograron abrir esa ruta, porque hubiese sido una ruta interesante, aunque era una carretera. La verdad, lo mejor hubiese sido una ruta férrea. Los ferrocarriles para lo que es transporte de mercancías en tierra es de lo mejor. Indudablemente que transporte de pasajeros. Ustedes ven cómo el transporte de pasajeros en China es tan potente, con unos trenes que viajan a altas velocidades de 400 kilómetros, que hacen que la necesidad de los aviones sea menor. Realmente en ese sentido se gana muchísimo. De hecho, la patente de trenes de alta velocidad manejados por antigravedad la tienen los chinos, y hoy están trabajando con trenes de desplazamiento antigravedad a través de sistemas de imanes invertidos y electricidad. Es una cosa impresionante. Entonces, eso hubiese sido fabuloso. Aquí en Colombia, los industriales del transporte se negaron que hubiese un desarrollo de los ferrocarriles, porque los ferrocarriles no iban a ser privados, sino iban a ser estatales, y el negocio se les dañaba a los transportistas. Y por eso este país es totalmente prehistórico en materia de ferrocarriles. Pues aquí están ahorita abriendo la nueva ruta. Bueno, ¿cuál nueva ruta? En el siglo XIX hubo unos estudios para unir el Atlántico con el Pacífico a través de acá, de la parte que más estrecha México, que es aquí precisamente Oaxaca y el istmo de Tehuantepec. Y en ese momento están otra vez haciendo la ruta del tren interoceánico. Entonces, pues, no sé, es que ahorita algo me llamó la atención de que se estuviera otra vez retomando esos planes del siglo XIX, y cuando escucho todo lo de la ruta de la seda, pues entonces me imagino que en Brasil no demoran en hablar de la ruta del diamante. No sé, en el caso de Brasil, no sé, ahí tenemos grandes dudas, porque sería bueno que no se tocara la selva brasileña, aunque ya está bastante tocada, porque esa es una reserva pulmonar planetaria. Las selvas brasileñas producen una inmensa cantidad de oxígeno, y si está amenazado el plancton de los océanos por toda la basura que hay en los océanos, pues quedan las reservas de los bosques. Y los bosques brasileños, las selvas brasileñas son importantes para eso, pero también están en dificultad, lo cual lleva a ver lo siguiente, que el desarrollo de la ciencia y tecnología en Occidente, principalmente, y por lo que estoy viendo también en el caso de la China, no sé, en el caso de Rusia, están siendo totalmente depredadoras del medio ambiente, y no hay sistemas de reciclaje de los subproductos de los desarrollos en ciencia, tecnología e innovación, principalmente a partir del hecho de que las obsolescencias programadas de los distintos productos cada vez son más cortas, lo cual genera rápidamente más basura, más productos desechados que no tienen lugar donde ubicarse, y que no hay programas globales como industrias del reciclaje para hacer un tratamiento en términos de los materiales que están constituidos, para generar nuevas materias primas o reutilizarlos en otro tipo de elementos que puedan ser útiles a las sociedades, y que sea eso en sí mismo también una industria del reciclaje de las basuras tecnológicas y las basuras de los subproductos de los procesos industriales. Esto sí lleva a una visión, y es que el desarrollo actual de la ciencia y la tecnología, con la innovación, que es toda la aparición de nuevos productos en bienes y servicios, tenga que ser reconfigurada tarde o temprano, a menos que se quiera que se destruya, se catapulte hacia una desaparición total, no solamente de la especie humana, sino de
la vida en el planeta. Va a llegar un momento en que es irreversible el proceso. No sé si estamos cerca de esa irreversibilidad, pero el hecho de que el capitalismo basado en la competitividad por el principio del egoísmo humano que establece Adam Smith sobre los intereses lleve a ese tipo de cosas. Porque hay otra alternativa, que es el principio de la solidaridad entre especies. Todo esto está derivado de unas teorías como las de Adam Smith y las de Darwin acerca de la selección natural y la competencia entre especies. Pero hay otras ideas que hablan de que realmente no hay competencia entre especies, sino hay solidaridad entre especies. Y eso se podría trasladar a la idea de que que puede haber solidaridad entre naciones para utilizar lo que se requiere, pero bajo un sistema de producción, no desde el capitalismo. Y ahí es donde tenemos unas dificultades, porque hay proyectos pioneros, como bancos de oportunidades, bancos de tiempo, bancos de trabajo, donde la gente a través de sistemas de producción económica basadas no en la competencia de acumulación de capital, pueden trabajar en el suministro, producción, suministro y distribución de bienes y servicios de una manera no acumulativa ni depredadora con el planeta. Por eso estos análisis del desarrollo de ciencia y tecnología, tanto en Occidente, en Rusia y en China, que hemos venido de alguna manera hablando, es una buena reflexión desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia para plantear que necesariamente el modelo de economía basada en el capitalismo, sea capitalismo salvaje o sea capitalismo coordinado por el Estado, debe transformarse en otra cosa, en sistemas de producción económica basadas en la solidaridad. Y la solidaridad implica coexistencia. ¿Que implica planificación? Sí, también, pero que esté basada en la coexistencia. Hay un libro que me conseguí, que ahorita no lo tengo a mano, sobre la teoría no de la selección natural entre las especies, sino de la colaboración entre las especies, que es otra idea que se podría ver desde el punto de vista de un naturalismo distinto al que hoy invade la ciencia y por lo tanto también invade las concepciones de la economía. Me está haciendo pensar en que realmente el modelo económico insistió, y creo que hasta la fecha, porque ya no, me parece que no va a dar más, en cuanto a que todo, hasta la misma vida de los seres humanos, pues finalmente tiene un periodo, tiene su obsolescencia, así no sea programada, pero ellos la programan. Y de ahí también programan la obsolescencia de los objetos. Yo siempre cuento la historia de la nevera, que le duraba unos 20 años y nunca dejaba de servir, salvo que digamos a la fecha pues consumen más energía, pero la misma nevera te servía 20 años. Pero claro, como estábamos dentro de un sistema, digamos, de capitalismo salvaje, pues había que vender más neveras y por lo mismo pues había que procurar que sus piezas duraran menos tiempo. Entonces la pregunta es si eso es solidaridad también, si es solidaridad o es un manejo de la economía para la actualidad. ¿Por qué? Porque si las neveras no te van a durar buen tiempo, pues nadie te las va a comprar, ¿no? O sea, hay digamos, materiales de alta, media y baja calidad que muchas veces se los atribuyen a la China. No compres eso, que eso es chino, eso no dura nada. Pero yo me pregunto si eso es cierto, porque hay mucha gente que se compra su par de zapatos y sabe que le van a durar, ¿qué te digo yo? Le duran 3 meses, pero si compra unos dentro del mercado interno, pues se compra unos zapatos que le duran 1 año con el salario de 2 años. Entonces, ¿qué es la obsolescencia y cómo es el desarrollo, digamos, de la economía hacia el futuro? Entonces, me parece que de algún modo el mismo sistema va a tener que reconsiderar todo este tema por el daño que le está haciendo al planeta y porque de alguna forma los procesos, digamos, de consumo
se van a disminuir. Pues el asunto es que no hay unas fórmulas globales, hoy por hoy yo no conozco fórmulas globales que sean alternativas, pero que si hay una crisis real del modelo económico de producción de bienes y servicios actual, es evidente que la hay, y que cualquier cosita que afecte en la mecánica de este sistema de acumulación y de depredación de los recursos del planeta, pues indudablemente va a producir un colapso. El hecho de habernos parado en este año una gran cantidad de tiempo ha dado como resultado una baja en la producción, una pérdida de empleos, una pérdida en la adquisición y por lo tanto una pérdida en la capacidad de compra de las personas en este modelo. El problema es la mecánica de este modelo, que no es viable más. Entonces, el asunto no es que haya ricos y pobres, es que este modelo produce ricos y pobres, unos pocos ricos y muchos pobres, pero es la mecánica del modelo que ya no solamente afecta a la especie humana, sino que está afectando a otras especies y a ecosistemas globales. Ese es el problema. O sea, la economía no puede seguir siendo desde la perspectiva del capitalismo. No puede ser. ¿Qué debe ser? No tengo la menor idea, pero que la próxima economía que pueda existir en el planeta, que si debe tener un elemento, es el elemento de solidaridad, que implica no acumulación, sino una producción basada en las necesidades y con formas de ganancia que sean distintas a las de la acumulación. ¿Cómo? Tomás Piketty, no tengo la menor idea. Tiene esa apreciación en su libro de Capital. Él dice que lo que hay que regular son las herencias. ¿Por qué? Porque de alguna forma el que acumula pues no se lo va a gastar completamente. Y que cuando comenzó el tema de la Primera Guerra Mundial, uno de los temas en conflicto eran eso, ¿no? Que se logró de alguna forma regular los capitales heredados. Y habla de que para esta nueva etapa, pues, digamos, ¿cómo era? Hay como una serie, digamos, de impuestos a partir de un determinado capital que gana un individuo o una empresa y de una, ahorita no lo recuerdo muy bien, pero era eso, o sea, no no siquiera el capitalismo salvaje, sino la acumulación salvaje de capital, que el capital, en la medida en que lo acumula un solo individuo, se convierte en un capital que no va a ser productivo, que no va a ser productivo ni para el país ni para nadie, ni siquiera para la misma familia, porque los que lo heredan pues se dedican a gozar de la vida. Ojalá estuviéramos por ahí, ¿no? Bueno, pues viendo cómo vamos también avanzando en el tiempo, no sé si consideren oportuno como ir haciendo lo que les decía, de ver un poco como elementos centrales sobre los cuales podríamos, pues, no establecer, digamos, conclusiones, porque definitivamente este tema de ciencia, tecnología e innovación vinculado con la economía y con el entrenamiento de la población no sería algo final, pero que sí nos puede dejar como unos elementos clave sobre los cuales uno ya puede decir, bueno, esto ya me da un panorama. Y es lo siguiente, pues por un lado, el hecho de tener como esa claridad en ese hilo conductor que nos muestra la historia de las ideas de la ciencia o del pensamiento, en el cual nos muestra cómo en esta otra parte del planeta hay unos desarrollos también específicos, de los cuales, si comparamos con el lado de Occidente, pues igual también hay unos desarrollos propios de ciencia, de tecnología y de innovación, pensados en este caso en una visión de una economía planificada, como la que ha sido la economía de China, con unas ideas heredadas del sistema socialista, que por el otro lado está toda una estructura de ideologías y de
elementos que fundamentan también el tipo de conocimiento que se selecciona o por el cual se decidieron los estados para seguir un camino, para determinar qué tipo de apropiación científica y tecnológica tomar, y cómo a partir de ese, ya hacia los años 70, específicamente, empieza como una nueva etapa con la visión que le da Xiaoping a la de China y su desarrollo tecnocientífico, de tal manera que pues, estos resultados de una u otra manera se ven reflejados en lo que hoy es esa competencia que China le ha planteado al resto del mundo y cómo esos intereses en relaciones de conocimiento y interés, pues hay unas asociaciones de acuerdo a esas regiones del mundo que no necesariamente están tan claras como lo fueron en otra época de nuestra historia. Y eso nos permite también entender que esa planificación de ciencia, tecnología e innovación está relacionada cada vez más con el tipo de educación que se ha planificado, del tipo de profesionales o de expertos en un campo, y con ello entonces relacionados con la economía y cómo esa economía de una u otra manera a quienes más beneficia pues son aquellos que están en la parte superior de esta pirámide, y sea del lado socialista o sea del lado capitalista, de una u otra manera la afectación directa la lleva pues la población que tiene menos acceso a los recursos económicos o a la formación intelectual, y con ello pues estas situaciones secundarias o efecto sobre la población en el caso específico de la pandemia. No sé qué otro aspecto podríamos tener como para elementos de comprensión. Yo recogería un asunto que tú dijiste la semana anterior cuando examinábamos el desarrollo de la ciencia tecnología en la Unión Soviética, y es que al igual que los soviéticos, los chinos desde el principio del establecimiento del Estado socialista chino se dieron cuenta de la necesidad de la industrialización, la dinamización del conocimiento científico y tecnológico para potenciar la economía. Entonces, creo que es también importante señalar esto, remarcando lo que tú dijiste hace 8 días. Gracias. Entonces, esto nos ayuda pues precisamente a tener un panorama sobre el cual pues yo sé que en las próximas lecturas o desarrollos que hagamos pues van a volver a salir estos temas, y de una u otra manera pues también entender lo que las decisiones que cada estado o nación está tomando, o por lo menos a través de sus representantes, en el caso de situaciones tan específicas como lo que ha pasado con la pandemia. Creo que hasta ahí tendríamos como un resumen o una síntesis. Y por el otro lado, pues decir que ya tenemos previsto o les tenemos propuesto unos 2 temas para las sesiones siguientes, con las cuales ustedes también puedan tener claridad qué es lo que tendríamos para abordar en la siguiente. Entonces, Francisco, no sé si nos puedas decir eso para que quede más claro. Sí, correcto. En la sesión dentro de 8 días, deseo presentarles, siempre dentro de un panorama de historia, la concepción del llamado positivismo positivismo lógico del Círculo de Viena, con el propósito de que se puedan entender cuáles fueron las bases y los orígenes de la actual profesión y disciplina llamada filosofía de la ciencia, porque es en el inicio del Círculo de Viena donde se profesionaliza la llamada filosofía de la ciencia. Entonces es una presentación acerca de lo que constituyó el Círculo de Viena y la concepción científica del mundo como inicio de la filosofía de la ciencia del positivismo lógico. Eso sería en 8 días, y en 15 días Astrid haría una presentación de sus avances y adelantos
en materias científico-filosófica sobre el estudio de la filosofía del nominalismo dinámico de entidades del filósofo de la ciencia canadiense Ian Hacking, en relación con el caso específico de la entidad llamada epilepsia. En ese sentido, se van a ver varias cosas que tocan problemas del realismo científico, el antirrealismo científico, las concepciones agnósticas, el problema de la filosofía del lenguaje y el lenguaje científico. En ese sentido va a ser supremamente enriquecedor, porque también lo que hace es aceitar nuestra reflexión filosófico-científica sobre problemas que son actuales y coyunturales en la construcción de teorías, conceptos e incluso el desarrollo de experimentos e intervenciones de observación científica. Entonces me parece que eso va a ser supremamente útil, que no solamente sirve para las ciencias físico-naturales, sino que también sirve para las ciencias humanas y sociales. Eso sería para estas 2 próximas semanas, y en la medida que vayamos avanzando les vamos avisando. En estos momentos pues no les vamos a decir que lean documentos. Si quieren leer documentos, pues libremente hagan sus averiguaciones. Nosotros presentaremos sendas exposiciones, sendas disertaciones, y después les daremos algún tipo de referencia documental. Okay. Quiero también recordar que Roberto nos hizo una invitación para mañana mañana a las, ¿qué es, Roberto? Si quieres la información. Sí, Astrid, es el viernes 30. Ah, perdón. Pero entonces vale la pena que lo recordemos para que nos programemos. Sí, una pregunta que tengo para Roberto es, aquí la hora que tenemos en ese momento en Paraguay, ¿cómo dista de la hora en México y cómo dista en la hora en Colombia? En ese momento, ¿qué horas tienes, Roberto? Son las 18:56 en este momento. O sea, estás adelantado 1 hora. ¿Y qué horas tienes, Estela? Yo ahorita tengo van a ser las 5, pero ahorita en octubre ya vamos a cambiar a la hora de invierno, el 25 de octubre. Entonces ya quedamos 1 hora más adelante. En este momento Colombia y México estamos igual, pero ya después vamos a quedar 1 hora más adelante ustedes y 1 hora más atrás nosotros. O sea que estarías a 2 horas de la hora que aparece en el aviso de Roberto, para que lo tengas en cuenta, para que si asistes puedas conectar. Son 2 horas que habría de diferencia con el horario de Roberto. Así es. Y esta es la última semana de verano. Esta es una videoconferencia que me invita a la Universidad MICEPES de México, que es la tercera que me invita. El año pasado me invitaron a 2 de ellas, y a ellos les interesó este tema de la evolución de las diferentes formas de realización científica, que yo había resumido en 4. Y la conclusión que sacaba, incluso acá en mi país, es que en mi país, incluso las tesis de doctorado se quedan solo o en la visión, por resumir, cuantitativa, en un 90% y más las tesis, y un poquito de la cualitativa. Pero es completamente inexistente, salvo mínimo, el enfoque de sistemas observados. Y ya ni qué decir en lo referido a, digamos, los sistemas de doble causación, que nosotros aquí incluso hemos comenzado a conversar. Entonces, como mi trabajo había sido durante muchos años este tema, en mis 2 conferencias anteriores para el doctorado hay 2 doctorados, uno de proyectos
y otro de sustentabilidad, se llama, de tipo ambiental. Y ellos verdaderamente les pareció novedoso estos dos últimos, el de sistemas y el, ni qué decir, el de causación, doble causación. Y por eso van a invitar. Muchas gracias, Roberto. Entonces yo digo que lo que yo he compartido aquí en la tertulia me ha servido bastante para argumentar y reforzar un poco la presentación. Espero contar con ustedes y recibir los mismos comentarios y críticas, porque como vimos, todos estos conocimientos se están haciendo en la misma dinámica de la vida. Claro que sí, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Roberto. Gracias. Bueno, entonces creo que estamos exactamente en el tiempo ya para terminar y decirles que muchas gracias por estar ahí pendientes, por la participación y porque ha sido muy enriquecedor, como cada vez se va viendo, nos vamos fortaleciendo y se va viendo como un mayor empoderamiento, digamos así, un conocimiento tecnocientífico que creo que nos está ayudando a ampliar nuestra visión de muchas cosas. Muchas gracias a todas y a todos y mis mejores deseos. Lo mismo, muchas gracias. Saludos. Gracias. Francisco, Armando, Roberto. Igualmente.